Que el Señor los bendiga abundantemente. Bienvenido a este su programa. Catequesis Viviente. Y como todos los lunes, seguimos con nuestro tema sobre el perdón. En días anteriores hemos visto las falsas concepciones del perdón y la hemos tratado una y otra vez porque lo importante de esto es que sepamos que en medio de lo que estamos viviendo siempre debemos tener presente lo que son esas falsas concepciones para poder abrirnos a la gracia del perdón. De lo contrario, entonces estaremos con falsos perdones y lo que pensamos que hemos logrado y que hemos avanzado en realidad va a ser solamente como una pantalla, porque en el momento en que vuelvan nuevamente a revivirse aquellos recuerdos o a que volvamos a tener alguna experiencia que nos recuerde o que nos, de una forma u otra, nos dé un pequeño vistazo de lo que hemos vivido y que nos ha ofendido, nos ha dolido, vuelve nuevamente y empieza ese sentir interior que nos hace llamar, nos hace decir, yo pensé que yo había superado esto, yo había perdonado esto, y ahora resulta que usted está hablando y nuevamente empiezo a vivir ese gusanito que tengo allá adentro y eso no me gusta, hermana, dígame qué hago, dígame qué hago. Y precisamente porque se despierta ese gusanito, lo que estamos buscando con estas enseñanzas es que no solamente usted aproveche las mismas, sino que usted comparta con sus amigos, con sus familiares y les dé a conocer esas falsas concepciones del perdón que hasta ahora nosotros como sociedad hemos conocido porque es lo que nos enseñan desde pequeño. Como es lo que nos enseñan desde pequeño, con eso crecemos, con eso vivimos y pensamos que ante las ofensas que nos hacen nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, la sociedad, estamos perdonando, pero resulta que se siente usted y empieza a ver el programa de Catequesis Viviente, escucha a la hermana Daira, me escucha y me dice, oh maravilla, ¿qué he estado haciendo mal? Entonces, todo el objetivo que aprendamos nosotros a identificar esas falsas concepciones del perdón para que ese gusanito que se enciende dentro de mí ya no se vuelva a encender. Y si se enciende, ya tenga herramientas para poder lidiar con él, trabajar con él. Y precisamente por eso es que nos damos cuenta que por más que querramos, por más que tú quieras, por más intento que tú hagas para poder superarlo, si no logras darte cuenta que quien más se beneficia con el perdón eres tú, vas a mantenerte siempre en una actitud de tal vez sí perdono, tal vez no perdono o lo voy a perdonar, pero en el fondo no haces todo el esfuerzo de realmente pedir las luces divinas, porque recuerden que estamos tratando ahora el perdón, una aventura divina y humana, una aventura humana y divina. En estos días estábamos tratando un caso y cuando estábamos hablando con la persona que decía, es que yo no puedo perdonar, en este caso era una persona muy querida que había realizado una traición no a ella ni a él específicamente, sino a otra persona esta persona quería mucho. Entonces resulta que él decía, es que yo no puedo perdonar eso. Y cuando decía, yo no puedo perdonar esto, en medio de la terapia le decíamos, pues, pero toma en cuenta que quien más se beneficia con el perdón eres tú. Y que esta ofensa no te corresponde a ti, no es tuya. Y si tú no perdonas vas a seguir cargando con eso y definitivamente que te vas a afectar, porque ya te estás afectando en tu convivencia, en tus estudios, en todo te está afectando. Y cuando le hizo el clic de que quien más se beneficia con el perdón es quien perdona. Entonces ya se abrió a la gracia del perdón. ¿Y qué cambio? Sí, total. ¿Qué cambio? Era una persona totalmente diferente, sencillamente porque ya se dio cuenta que estaba atado, que estaba amordazado, que estaba clavado, que estaba anclado en una situación que no era suya. Y creo, hermana, que esto que usted acaba de mencionar, aunque ya lo hemos indicado en ocasiones anteriores, es importante volver a presentarlo, y es el hecho de que yo recibo una ofensa, la otra persona sigue actuando sobre mí, la otra persona quizás no se merezca mi perdón, pero como usted dice, quien más se beneficia con el perdón soy yo. Entonces, aunque la otra persona no se merezca ese perdón, yo soy la que tengo que quitarme esa carga, esa mochila, ese motete pesado que cargo encima para poder liberarme. Usted inició diciendo el perdón, una aventura humana y espiritual o espiritual y humana. Y resulta que mientras yo tenga todo eso que llamamos resentimiento, heridas y todo lo demás,
todas mis facultades se van a ver de una u otra manera afectadas. Claro que se van a ver afectadas y se van a ver afectadas sencillamente porque recuerda que para perdonar tienes que utilizar todas tus facultades. Si no utilizas todas tus facultades, entonces hay áreas tuyas que van a seguir definitivamente afectadas. Pues. Si no utilizas la memoria, porque se te olvidó, pues vas a perdonar en el vacío, en blanco. Y la memoria es necesaria para poder perdonar. Si no utilizas la inteligencia, no vas a caer en la cuenta que por qué motivo tienes que perdonar. Si no utilizas tu cuerpo, porque acuérdate que las heridas se alojan en alguna parte del cuerpo y posteriormente se manifiestan como un tipo de enfermedad, y ya hemos contado varios casos, hemos contado muchísimos casos de personas que una vez que se abren a la gracia del perdón, automáticamente la enfermedad desaparece. Recuerdo el caso, uno de los muchos casos que podemos contar. Cuando estuvimos en Atlapa, la señora decía, yo pensé que tú ibas a contar el caso mío, el caso de mi ojo. Pero bueno, recordamos uno de los casos en el que cuando la chica es capaz de perdonar al papá, el papá que golpeaba a la mamá, y que en alguno de esos golpes que le daba, la mamá sangraba y la sangre le caía en los platos de espagueti que ella se estaba comiendo, ¿cómo eso la afectó a ella tan grandemente que incluso en la escuela, cuando ella llegó a la escuela, ella no pudo pasar de tercer grado, no pasaba de tercer grado porque fue en tercer grado que sucedió ese hecho? Y la maestra incluso llegó a decirle, tú no vas a salir de aquí, o sea, tú, ya, como quien dice, ya tú retírate de la escuela, tienes tanto tiempo repitiendo tercer grado que ya no vas a, ya de aquí no da más. Y cuando la chica logra perdonar a ese papá agresivo, que fue capaz de maltratar a tal punto a la mamá, que la comida se la echó a perder porque la ensangrentó todo, de cada vez que ella veía espagueti, ella pensaba en eso. Una vez que ella perdona a ese papá y perdona a esa mamá que se dejaba maltratar, porque ojo, también perdonaba a la mamá por la pasividad, porque papá le pegaba y mamá permitía, mamá nunca puso una denuncia, mamá nunca defendió sus derechos, mamá tampoco defendía a los hijos cuando eran maltratados, porque mamá tenía mucho miedo. Cuando ella logra perdonar a esa mamá y logra perdonar a ese papá, no solamente superó el poder comer los espaguetis, sino que pudo lograr avanzar, incluso pudo graduarse. Ya estamos hablando de una persona diferente, y ahí te está diciendo cómo todas las facultades de una forma u otra se ven afectadas cuando nosotros tenemos resentimiento, cuando nosotros tenemos heridas, cuando nosotros hemos sido afectados por una situación que no esperábamos que se diera, pero que nos agarró desprevenidos, y como nos agarró desprevenidos, pues se dio. Claro, y en relación al mismo caso que mencionaba usted, una persona cercana a este caso que estábamos atendiendo se hacía la pregunta de cómo hacen aquellas personas que no conocen esto que estamos mencionando nosotras en relación a sanación interior y perdón. Y precisamente este es el objetivo, que usted conozca, que usted tenga herramientas, que pueda aplicarlas, que pueda utilizarlas y pueda salir de esa área oscura en la que usted se encuentra, de dolor, de tristeza, de resentimiento, y puede entonces integrarse a la sociedad de una manera sana, saludable. Y precisamente para poder integrarte a la sociedad de una manera sana y saludable, como cristianos que somos, como cristianos católicos que somos nosotros, entonces nos apoyamos en las verdades que nos dice nuestro Señor. Y tomando en cuenta que todo lo que ha dicho Jesucristo precisamente es porque nos quiere bien a nosotros. ¿Y por qué nos quiere bien? Nos quiere bien sencillamente porque nos ama. Y porque nos ama, entonces nos ha dicho, tú quieres estar bien, quieres salud física, quieres salud espiritual. Entonces lo mejor que puedes hacer es perdonar. ¿Cuántas veces? 7 veces. Hasta 70, pero vamos a leer lo que nos dice el Señor en su palabra en Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿7 veces? Jesús le respondió, no te digo 7, sino 70 veces 7. Y hemos dicho varias veces lo que es 70 veces 7, pero se nos olvida. Como no vivimos en una cultura del perdón y como no estamos acostumbrados precisamente a perdonar, entonces es más fácil dejarnos llevar. Claro. Me lo hiciste, y aunque yo diga no lo voy a hacer, de todas maneras lo hago, porque no tengo la cultura. Y algo que nos ha llamado la atención es que en algunos casos
¿Te has dado cuenta cómo los hijos se vengan de los padres? En varios casos hemos visto esa situación. Y se vengan feamente de los papás, fracasando en la escuela, no asistiendo a la escuela, desordenando las cosas que están en orden en la casa, maltratando verbal y físicamente a los padres, indisponiendo a los padres con los amigos, con los compañeros, con los estudiantes, con los profesores, con los profesionales. O no haciendo nada, ni estudio, ni trabajo. Y entonces, ¿los papás qué hacen? Ponerse a llorar. ¿Usted sabe la cantidad de papás que están llorando por las situaciones que están viviendo con los hijos? La pregunta es, los quiero tanto que estoy dejando que me destruyan. Entonces, ¿qué clase de amor es ese? Y la hermana acaba de mencionar una palabra importante, ¿qué clase de amor es ese? Y el tema está en que quizás vamos a solamente así como que esbozar un poquito de un tema que nosotros trabajamos también de manera independiente. Así como hay falsas concepciones del perdón, también hay falsas concepciones o falsas ideas relacionadas con el amor, sobre todo del amor de padre a hijo o de hijo a padre. Claro, pero también detrás de eso muchas veces está el hecho de que me siento culpable, tengo culpa, y como tengo culpa, quiero ver cómo hago para que mi chichi, mi bebé, mi niño de 40 años, quiero ver cómo hago para que no sufra, para suplir lo que no le he dado. ¿Por qué? Porque quedé embarazada y yo no lo esperaba o lo rechacé. O porque tuve que irme a trabajar y lo dejé solo, lo dejé con una empleada, lo dejé con alguien que no le dio todo lo que necesitaba de cariño que yo pude haberle dado. O sencillamente porque como estaba demasiado joven, las fiestas, las parrandas, los muchachos, las muchachas, lo que sea. Y una serie de excusas vamos a tener para justificar la mala crianza que le hemos dado. Y posteriormente, cuando ellos se vuelcan contra nosotros, ¿por qué? Porque ya les manifestamos el punto débil. Ya ellos saben por dónde agarrarnos. Entonces, mamá llora y como mamá llora a mí no me importa. Entonces, mamá está triste, mamá triste a mí no me importa. Pero mamá tiene que seguirme dando todo lo que yo le estoy pidiendo y todo lo que yo estoy necesitando, sencillamente porque yo no pedí nacer. Yo no le dije que me trajeran a este mundo. No me pidieron permiso para venir acá. Y esa es una frase que estamos escuchando, es que a mí no me pidieron permiso para traerme. Entonces, si te pones a ver frases como esa, nos damos cuenta cómo hemos tergiversado todo. Y como yo no pedí permiso para venir, entonces tampoco tengo que pedir permiso para matar al que tengo en el vientre. Wow. O sea, te das cuenta cómo se va relacionando una cosa con la otra. Y ahí relacionando una cosa con la otra, entonces la insensibilidad que se va creando es tal. Y por eso es que ante situaciones difíciles, ¿qué es lo más fácil? Dejarnos llevar por los impulsos. ¿Y por qué nos dejamos llevar por los impulsos? Porque no estamos acostumbrados ¿a qué? A vencernos, a la mortificación. No estamos acostumbrados a ceder. Y estamos tan metidos en nosotros mismos que solamente el pensar en darle la razón a la otra persona cuando yo creo que yo la tengo, es motivo para que se forme una guerra. ¿Ah? Por eso en el programa anterior, y es que la hermana ha tocado aspectos que son los que vamos a tratar de aquí en adelante en relación a lo que son algunos criterios que debemos tomar en cuenta para perdonar. Pero lo que decíamos es que la semana pasada mencionábamos una lista de palabras con las que usted se puede sentir tocado, ofendido, herido, resentido, pero todas ellas, eran 32 palabras, pero todas ellas se resolvían con una sola. Perdón. Perdón o pero perdonar. Sin embargo, sería bueno que me volvieras y mencionaras, leyeras esa lista de palabras con la cual alguno de nosotros en alguna circunstancia se ha visto tocado. Nos hemos visto identificados, entonces usted escuche y interiorice, que es lo que vamos a ver más adelante. Si en algún instante de su vida usted se ha sentido calumniado, desacreditado, deshonrado, desprestigiado, difamado, injuriado, agraviado,
insultado, acá un momento, ofendido, ultrajado, humillado, mancillado, criticado, condenado, etiquetado, juzgado, descalificado, maldecido, desautorizado, acusado, abusado, golpeado, atropellado, avergonzado, herido, lastimado, abochornado, rebajado, sometido, doblegado, empequeñecido, despreciado. 32 palabras y todas ellas, todas y cada una de ellas se pueden resolver con Perdonar. perdonar. Ahora, le voy a robar el pensamiento. Decía uno de los casos que atendíamos, no sé si recordará, la persona decía, y así pues, y ya, y tengo que perdonar y ya con eso resolví todo. Pues claro que no, es un proceso. Y ahora que ya digo, le voy a robar el pensamiento, eso de robar el pensamiento y de meterse en el pensamiento es algo muy propio de muchas personas y que por eso se hieren. Porque tú estás pensando que yo, oye, tú estás pensando que yo, ¿qué sé lo que tú estás pensando? Entonces, como tú estás pensando que yo, y ese pensar ya automáticamente te estoy robando el pensamiento y doy como un hecho, lo que tú estás pensando, que en realidad yo no sé qué estás pensando, pero que yo asumo que eso es lo que tú estás pensando. Y como no sé lo que estás pensando, pero asumo lo que estás pensando como consecuencia, entonces estás pensando mal de mí, al estar pensando mal de mí, entonces ¿qué yo qué hago? Me disgusto contigo y me hiero. Y al herirme, ¿a qué conclusión llego? Ella no es mi amiga, ella no me comprende, ella detrás de mí habla, ella y ella. Y seguiremos más adelante después de este pequeño corte que vamos a hacer en este momento. Como estábamos comentando hace un momento, perdonar es un proceso y es a lo que lo queremos invitar y para ello vamos a tocar algunos aspectos que debemos tomar en consideración en este proceso de perdón. E invitamos a nuestros oyentes y televidentes a que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, alguna duda, al 230-1955. ¿Qué número? 230-1955. Y tomando en cuenta que todo tiene un principio, ya hemos visto las falsas concepciones, pero para empezar a perdonar, lo primero que tenemos que tener aquí, meternos en la mente, es que debemos renunciar a la decisión de venganza. ¿Qué es eso? Cuando nos hacen algo, siempre estamos pensando, muchas veces estamos pensando, uy, si yo pudiera, adentro, si yo pudiera en la mente, si yo pudiera hacer esto, y muchas veces las personas nos están diciendo y nosotros estamos adentro, como decían los muchachos, craneando, ¿cómo podemos hacer para cuando esté descuidada, cuando menos lo espere? Para que sufra lo mismo que yo, Sí. sienta lo mismo que yo sentí. Lo que pasa es que si ella no siente o si él no siente lo que sufren los demás, entonces lo va a seguir haciendo, así que hay que hacer que le duela. Y una vez que le duela, decía una, pero es que ustedes no se dan cuenta de todo lo que yo estoy renunciando. Y como yo estoy renunciando a tantas cosas a los demás, ¿por qué no pueden renunciar también? O sea, no es lo demás, no es lo que hagan los demás. Eres tú, soy Eres yo. tú, soy yo. Y al ser yo, soy yo la que me beneficio. Y muchas veces estoy tan ciega que estoy pensando que los otros se están vengando de mí al decirme ciertas cosas, cuando en realidad lo que se quiere es evitar sufrimientos mayores. Claro. Y la decisión de no vengarse. Ahora va a ver. Un caso específico. Y vamos, nosotros aquí estamos hablando de muchos casos porque imagínense, con los casi 1000 años que tenemos nosotros de vida. 999, hermana. Resulta que, imagínense el caso de una chica. Y esto es muy común en los adolescentes, en los jóvenes. El caso de una chica que porque el novio la está engañando, o porque tiene la sospecha de que el novio la está engañando, o porque el novio la está tratando como un objeto sexual, el día que el novio no la atiende, ¿qué hace ella? Ahora
debe ser porque tiene otra. Y efectivamente puede que sí tenga otra, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a una fiesta y a irme a la fiesta, ¿qué hago? Para vengarme de ese quién sabe qué, pongan ustedes el nombre que quieran. Para vengarme de ese, entonces, ¿qué hago? ¿Me emborracho? ¿Me voy con cualquiera o con uno o con varios chicos? Y me vengo de él entonces teniendo relaciones sexuales con aquellos que muchas veces ni siquiera conozco. ¿Por qué? Porque me la está haciendo, ahora que me la pague. Él me la hizo, ahora que me la pague. Sin tomar en cuenta que soy yo o eres tú quien se está mancillando, quien se está poniendo por el piso. Eres tú precisamente quien se está dañando. Porque esa otra persona, si te está engañando, va a seguir engañándote. Pero retomemos el caso de los hijos con las mamás. Recuerda uno de los casos que atendíamos que las chicas decían, ustedes dicen que yo me escapo por la noche para andarme prostituyendo. Bueno, ahora sí me voy a prostituir de verdad. Ahora para que hablen con ganas. O sea, ella va a castigar al papá y a la mamá prostituyéndose y haciendo algo que no va, que si bien es cierto va a afectar a papá y a mamá porque les va a doler, pero ¿a quién va a dañar directamente? A ella. Y la va a dañar directamente a ella, pero en ese momento, como tiene la sed de venganza, no cae en la cuenta del daño que se está haciendo. Claro. ¿Y sabe cuál es lo más triste después de eso? Que si viene una enfermedad, o viene un embarazo, o viene lo que sea, porque la pueden agarrar, la pueden drogar, la pueden... Bueno, ustedes más que yo saben porque ustedes ven la noticia. Cuando suceden esas cosas, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara? Tenemos una llamada, ¿la escuchamos? Te escuchamos por el televisor. Aló. Diga. Buenos días. Buen día, bendiciones. Felicidades por el programa. Estoy escuchándola. Ya yo soy una profesional y pues entendiéndoles y analizando, ¿verdad?, la pregunta del programa, he escuchado mucho sobre esto. ¿Cuál es mi problema? El problema es el siguiente. Yo tengo varios años ya de haberme separado del padre de mi hija y me divorcié, pero casada por la iglesia. Él sigue haciéndome daño a pesar de la distancia, a pesar de que yo puse una línea para no, o sea, yo lo dejé hacer él lo que quiso hacerse, se quiso ir, perfecto, ya sabe cómo son los hombres de ahora. Ahora bien, pero me pregunto, y me he hecho esa pregunta, Dios mío, ¿por qué sigues permitiendo que ese hombre me haga haciendo daño? ¿Por qué el daño? Cuestiones, compromisos que él tiene y luego quieren atacarme a mí, porque de buena, pues lo ayudé mucho, ¿verdad? Cuando éramos pareja, porque el sacerdote decía, ahora no van a ser dos, sino uno solo. Y para mí me cuesta bastante. Ahora quisiera, y de veras que siempre me estoy preguntando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, es bien difícil. Yo he vivido mi vida, siempre he dicho, nunca he levantado la mano contra él. No sé cuál es la insistencia, siempre lo analizo diciendo, ¿por qué sigue metiendo los dedos en la llaga? Y pues me lo pregunto, madre, mándame un consejo de verdad. Gracias. No estoy muy clara en algunas cosas. ¿No está viviendo ya contigo? La pregunta es... Si no está viviendo más contigo... ¿Aló? La pregunta es, ¿pusiste alguna forma de alejamiento con base a la justicia? Bueno, es lo que, madre, es lo que pienso hacer, porque siempre he aprendido que hay justicia por parte de Dios, pero también hay justicia en la tierra. Así es. Porque acuérdate que una de las falsas concepciones del perdón es que las personas creemos que decir Dios te perdone es suficiente. No, hay ocasiones en que hay que poner distancia por medio de la ley. Hay que ir a la justicia y decir, está pasando esto, esto y esto, pongamos una boleta de alejamiento. Y bueno, no tanto a la agresión, sino a los compromisos que él tiene, madre, y uno de buena fe,
pues a veces pues ayuda a las personas, ¿verdad? Y ahora resulta que, bueno, directo me quieren estar cobrando es a mí, cuando definitivamente eso nunca fueron compromisos míos. Pues mira, en casos como ese, ¿tú le serviste de fiadora? Pues mira, en casos como ese, ¿tú le serviste de fiadora? Correcto, Mara, correcto. Si le serviste de fiadora, te van a seguir cobrando a ti, pero tú puedes también, con las deudas que ya se contrajeron, los que ya se contrajeron, no tienes que seguir con deudas nuevas. Y tienes que ir cortando todo eso, porque si él está trabajando, a él le corresponde hacer su parte. Porque el asunto es que muchas veces la persona está trabajando y entonces deja los trabajos para que sea el otro el que pague. Y muchas veces la persona tiene modo de pagar, pero como decía Cayetana, el muerto cuando tiene quien lo cargue se hace el pesado. Y al hacerse el pesado, entonces siempre va a buscar la manera de que seas tú la que asuma lo que le toca asumir a él. Y seas tú la que resuelva, pues si ya ustedes no son pareja, tú no tienes por qué seguir cargando. Te va a tocar cargar aquello en lo que libre y voluntariamente fuiste fiadora, porque ya tú sabes cómo son los bancos y todo lo demás. Pero en caso contrario, las deudas nuevas que él esté asumiendo no te corresponden a ti. Le escuchamos, continuamos por acá. Lo que le iba a decir en relación a este caso, y que es uno de los puntos que vamos a ver más adelante, es que hay que ver qué cosas son las que la motivan a ella todavía a continuar dándole esa oportunidad de que él siga endeudándose a nombre de ella. Es un caso que hay que ver con un poco más de detalle. Porque yo también tenía un caso de una chiquilla que ya tenía aproximadamente 26, 27, 28 años y que estaba estudiando. El papá se había casado con otra mujer, pero como ella no estaba de acuerdo con esa relación, ¿ella qué hacía? Seguía estudiando y seguía estudiando para que el papá le siguiera pagando los estudios en universidades bien caras, para que no tuviera suficiente para poder mantener a su esposa. Era una forma de venganza. ¿Por qué me estoy vengando? Porque yo no quiero que él esté con ella. Igualmente, hay ocasiones en que la mujer dice, bueno, tengo una hija con él, y empiezan a pedir y a pedir y a pedir en nombre de la hija. ¿Tenemos otra llamada? Escuchamos por el teléfono. ¿Aló? Diga. Si usted no tiene una clínica privada para que uno pueda ir allá, porque yo pienso que el proceso de perdón es largo, y en un programa como este no se puede lograr el perdón. ¿Ustedes no tienen clínica privada para uno asistir, atenderse con ustedes? Atendemos directamente en el Hogar de la Divina Gracia. ¿En el Hogar de la Divina Gracia? ¿Dónde queda eso, mami? En Arraiján. Cáceres. Cáceres, Arraiján. Hogar de la Divina Gracia en Arraiján. Sí. En Arraiján, bueno, tendría que buscar entonces dónde queda específicamente. Sí, por internet vas a encontrar el teléfono y todo para que puedas comunicarte. Ah, pues sí, cómo no, se lo voy a agradecer. Bien. Entonces, casos como este que mencionaba la señora es uno de los aspectos que vamos a ver más adelante. Cuando yo estoy recibiendo ofensas, muchas veces sale cómo yo soy, mi pobreza interior, pero es uno de los puntos que vamos a ver más adelante con más detalles. ¿Sí? ¿Cómo reacciono yo frente a esas situaciones? ¿Qué cosas hay guardadas dentro de mí que yo no he podido trabajar, no he podido solucionar y que me hacen a mí a veces estar en esta situación de ¿y ahora qué hago? Igualmente, mientras no cesen los gestos o los actos ofensivos, tampoco vamos a poder perdonar, y eso lo vamos a ver más adelante en programas posteriores, cuando toquemos más a fondo lo que son los gestos ofensivos. Ahora bien, la decisión de no vengarse en medio de tantas ofensas y en medio de tantas tribulaciones necesita una grandeza de espíritu. ¿Por qué una grandeza de espíritu? Porque recuerden que cuando estamos heridos somos vulnerables. Y como somos vulnerables, cualquier cosa nos afecta y estamos, como quien dice, con la herida a flor de piel. Y como la herida está a flor de piel, duele más, molesta más, arde más
y por lo tanto estamos más pronto a gritar, más pronto a vociferar, más pronto a insultar, más pronto a vengarnos, a vengarnos. Y yo estaba hablando de... La venganza. Y de la señora aquella que, porque el hombre se fue, y porque tienen una hija o porque tienen unos hijos, entonces le ponen una pensión. Y en la pensión dicen, no me alcanza, y piden aumento de pensión, que muchas veces es justificado, ¿ah? Muchas veces se justifica el aumento de pensión, porque imagínate, el señor que decía, pero si yo te estoy manteniendo, ¿cuánto estaba dando mensualmente? 50, 20. $50 mensual, 25 por quincena. Un tipo estaba ganando casi $3,000, pero cuando le pusieron esa pensión, él estaba ganando un sueldo bastante bajo. Pero una vez que empezó a escalar, se olvidó que la vida y que los hijos eran también de él. Pero hay casos en que no se tiene modo para poder, y sin embargo, porque estoy molesta y porque tiene que pagarme, porque me dejó, entonces me voy ensañando y voy exigiendo más de lo que se debe. Todas esas son formas sutiles de venganza. Y lo triste del caso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos vengando. Y no nos damos cuenta de que nos estamos vengando y hemos entrado en la danza de la venganza, que tú sabes cuándo empieza, Pero no sabes cuándo termina. y ya no sabes cuándo termina ni cómo va a terminar. Porque muchas veces tú piensas que algo bueno voy a ir, voy a hacer, y aquí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta en relación al tema venganza. Yo estoy todos los días tramando, buscando maneras de, pero al mismo tiempo estoy pensando en que en algún instante la otra persona va a venir también contra mía, y esas situaciones hacen que yo no pueda tener un día a día en paz, un día a día tranquilo, sino que mi cabeza está constantemente pensando en las cosas que me hicieron, en las cosas que voy a hacer y en las cosas que nuevamente me van a volver a hacer. La danza de la venganza que usted dice. Y te imaginas el desgaste en que estamos, porque el estar pensando, el estar craneando, el estar dibujando, de estar pensando continuamente qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, porque aunque no lo creas, consciente o inconscientemente siempre está allí. Esto hay que acabarlo, esto hay que ver cómo se soluciona, pero no de la mejor manera, en la forma en que yo creo que debe solucionarse. Y mientras vamos pensando cómo vamos a solucionar ese problema o cómo nos vamos a vengar, vamos a un pequeño corte. Volvemos con nuestro programa Catequesis Viviente. Y hace un momento, hermana, estábamos hablando de la venganza. Y usted decía, el estar constantemente pensando en cómo voy a salir de esta situación, craneando, dibujando, cómo me voy a vengar. Y cómo el otro posiblemente venga también con una situación que repercute en mí, eso hace que yo no tenga una vida normal, tranquila, satisfactoria. Y precisamente porque la venganza enfoca toda tu atención en lo que pasó. Y como está enfocando toda tu atención en lo que pasó, tu presente y tu futuro están totalmente limitados, están totalmente condicionados por eso. No vivo. Claro que no vives, porque estás motivado por lo que dejaste atrás. Y eso que dejaste atrás que te está motivando no es precisamente algo bueno. Y precisamente porque no es precisamente algo bueno, entonces estás amargado, estás enfermo. Y eso me hace recordar uno de los casos que atendíamos, que tal había sido el dolor por la ofensa que sentía la persona que no podía dormir. Era tal el dolor que esa misma situación la hacía levantarse o lo hacía levantarse a medianoche y no poder conciliar con su sueño de una manera tranquila. Entonces no dormía bien, se levantaba al día siguiente cansado, no rendía bien el colegio, no rendía bien el trabajo, y todo por estar pensando en lo que había pasado en el pasado. Claro, porque te quita la paz. Y al quitarte la paz, definitivamente que tampoco estás tranquila, porque la diferencia, ustedes saben que la paz se da en lo profundo de nuestro interior, mientras que la tranquilidad es superficial. Hay personas que pueden estar tranquilas, pero interiormente tienen una revolución, mientras que hay personas que interiormente están en paz y por fuera toda vez con una revolución.
Entonces, pues, son situaciones que depende de cada persona y de cómo lo esté viviendo. Pero hay muchas razones para que nosotros optemos por no vengarnos. Si supiéramos la ganancia que trae el no vengarnos, nosotros empezaríamos entonces a realmente querer vivir en paz, querer sanar nuestras heridas. Porque para empezar, toda esa energía que tú enfocas en tratar de vengarte, imagínate que tú la enfocaras en hacer las cosas mejor. Qué bueno sería que en lugar de tú pensar, y le voy a hacer esto porque me lo hizo, tú pensaras, y voy a hacer esto, y voy a arreglar esto aquí, voy a trabajar esto aquí, no sé qué, y los resultados van a ser mucho mejor porque la energía, el amor que va a brotar, hace que las cosas empiecen a fluir y a fluir positivamente. Claro, lo que quizás esa persona no ha tomado en cuenta en relación a eso que usted dice es que en la medida que yo estoy pensando vengarme y hacer actos iguales o peores que el de esa persona, ¿yo a quién me estoy asemejando? A mi agresor. Seguro que no me estoy asemejando a Jesús. Me estoy asemejando a mi agresor. Porque acuérdate que por un instinto de supervivencia, la víctima se identifica con el agresor repitiendo la conducta. Repitiendo la conducta. Entonces, al repetir esa conducta, yo me siento, quiero ser tan malo como aquella persona que me hizo mal. Pero yo no me estoy viendo malo. Yo estoy viendo malo a quien me hizo el mal. Y esto me recuerda la vez pasada que leí por allí uno de esos tantos mensajes que te mandan, que había un chico que decía al papá, papá, hay tantos ladrones en este mundo, hay tanta gente mala, que qué bueno sería que tú y yo nos encargáramos de eliminar a toda esa gente mala, a todos esos ladrones, para que entonces, papá, ¿te imaginas lo que quedaría? Entonces papá le contesta, sí, hijo, quedaríamos 2 asesinos, tú y yo. Y ese es un buen ejemplo para que nosotros nos demos cuenta realmente de cómo nosotros podemos quedar peor incluso que aquella persona que nos ofendió a nosotros. Nos identificamos de tal manera que nos desfiguramos. Pierdo yo mi esencia para convertirme en la esencia del otro. Y lo más importante, pierdo esa conexión que debo de tener con aquel que es mi creador y que me hizo todo a amor, y que por causa de una herida que yo considero que es la más grande en ese momento y que definitivamente a mí me tiene que doler, pero la visto de tal manera que pierdo toda la conexión que tengo incluso con el Creador en algunas ocasiones. Claro, se pierde todo ese vínculo. ¿Por qué? Porque ya yo no estoy mirando a aquel que me ama. En lugar de tener la mirada en aquel que me ama, la tengo en aquel que considero me odia. Y si yo tengo la mirada en aquel que me odia, ¿qué va a quedar en mi corazón? Odio. Si yo tengo la mirada en aquel que me hace daño, ¿qué va a quedar en mi corazón? ¿Cómo va a tener mi corazón? Dañado. Si yo tengo la mirada en aquel que de una forma u otra siento que me ha agredido, ¿qué es lo que me pide el corazón? Agredir, hacer daño. Entonces, mi mente empieza con los pensamientos y mi corazón manifiesta los sentimientos. Mente y corazón totalmente hilados, totalmente unidos, totalmente sintonizados. ¿Cuál es el mensaje que le voy a mandar a mi cuerpo? Agrede. ¿Estás agredido? Agrede. ¿Te están odiando? Odia. Pero solamente se da cuando no permito yo que el amor sea más grande que la venganza. Y cuando yo agredo, cuando tengo esos sentimientos negativos, el cuerpo hace su parte. Claro que la hace. La química del cuerpo hace su parte, y cuando empezamos a generar todo este mundo de hormonas, neurotransmisores negativos, pues todo eso es química y todo eso golpea las partes internas de mi cuerpo, y entonces empieza lo que nosotros ya hemos mencionado en otras ocasiones, la migraña, la artritis y muchas otras enfermedades que consideramos a veces que, ay, ¿por qué Dios me mandó esto? Dios no te lo mandó. Dios no te lo mandó. Simple y sencillamente, algunas de esas enfermedades son producto de toda esa agresión interna que yo tengo y que mi cuerpo no sabe cómo exteriorizarlo, y lo exterioriza entonces en dolores corporales. Y en dolores corporales que muchas veces se convierten entonces en enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Recuerde que
puede llamarnos al 230-1955. 230-1955. Cuando nosotros decidimos vengarnos, una de las cosas que influye mucho, ¿sabe qué es? Que empezamos a condenar sin piedad al ofensor. ¿Sabe lo que es eso? Es que ese hombre es malo. Es que esa mujer es mala. Es que ese chiquillo es malo. Es que esa maestra es mala. Es que ese doctor es malo. O sea, desen cuenta que todo el mundo es malo. ¿Y quién es el único bueno? Yo. Yo soy la única buena. Entonces, pues ser yo la única buena, entonces me soy víctima. Soy víctima de ese mundo malo que está allá. Pero ojo, yo formo parte de todo ese mundo que está allá para otra persona, que posiblemente me considere, esa hermana es bien mala, y esa muchacha es bien mala. Pero entonces es el otro que nos está mirando a nosotros, porque recuerden que no todo el tiempo las personas nos quieren hacer daño. Hay veces en que sí, pero cuando yo considero que los demás me quieren hacer daño, aunque no me lo quieran hacer, ya la forma en que yo estoy mirando la ofensa es diferente a como realmente es la realidad. Porque yo estoy mirando la ofensa que se me está haciendo cuando muchas veces no hay ofensa, sino que sencillamente pues fue una situación que se dio, pero yo me sentí ofendido. Recuerden que los sentimientos juegan un papel bien importante en esto de la vida. Hay casos que son reales. Hay casos que son reales. Hay personas que efectivamente sí quieren hacernos daño. La señora hace un rato decía, me está persiguiendo, o sea, me sigue haciendo daño, se sigue con las deudas. Eso es algo que realmente existe y es real. Ahí no podemos hablar de que eso no es así. Eso es real, eso existe, eso se puede comprobar. Pero hay ocasiones en que las cosas no son reales, no existen, no se pueden comprobar, sino que están solamente en la imaginación, están solamente en la mente. Pero como ya me lo hicieron en otras ocasiones, yo entonces me creo mi barrera, o me creo mi fantasía, y digo, me lo siguen haciendo, y me siguen ofendiendo. Y puede que incluso llegue a enfermarme, porque me vuelvo obsesiva. ¿Contra qué me vuelvo obsesiva? Contra aquella persona, es que la vecina, yo conocía una persona que decía, lo que pasa es que la vecina me tira un polvito. Y ay, mire, que ahí está el polvito. Yo a veces iba a ver polvito, no había ningún polvito, pero ella en su mente enferma ya lo veía. Es que la vecina tiene un aparato especial para mirarme por las paredes. O sea, llegó a tal punto la obsesión de que la vecina le hacía daño que su aparato psicológico se vio afectado, pues. Se vio afectado en forma tal que ya no vivía más que para esconderse de la vecina que le estaba haciendo tanto daño. Y todo empezó, ¿por qué? Porque uno de los hijos de la vecina en cierta ocasión agarró y tiró polvo. Vamos a hacer de brujería, vamos a tirar de polvo. Y le tiró polvo, un juego. Y ya de ahí para acá se gestó una serie de situaciones que definitivamente por todo lo que ella había vivido de heridas, de ofensa, de maltratos, pues desencadenó una serie de enfermedades que... Creo que aquí hablando así, pensamientos en voz alta, sería bueno más adelante tocar precisamente ese tema de qué es lo que ocasiona que yo escuche, vea y transforme dentro de mí pensamientos y los convierta en una realidad que no es. Esas maneras erradas de pensar, pensamientos erróneos que hacen que nosotros nos enfermemos por estar conceptualizando cosas que no son. Pero más adelante lo vamos a ver también. Hay muchas cosas que vamos a ver más adelante. Yo espero que realmente las veamos más adelante. Lo interesante de este tema de la venganza es que genera sentimientos realmente que no son positivos. Me convierten a mí en una persona totalmente diferente. Me desfiguro, dejo de ser la creación hermosa de Dios y me transformo. Sin embargo, cuando yo me miro en el espejo, yo soy la buenita y entonces el otro es el malo. Malo el profesor, malo el doctor, malo el bucero, malo el lechero, malo la hermana, mala Leida, malo el que está dirigiendo el programa, malo todo el mundo menos yo. Sí, menos yo, pero sin embargo el sufrimiento, ¿quién lo tiene? Yo. El sufrimiento lo tengo yo, o sea, todo el mundo es malo, pero el que está sufriendo soy yo, y mientras tanto los otros que yo considero que son malos están viviendo su vida feliz, encantada de la vida a su manera, ¿sí? Y yo entonces, ¿qué he hecho? Me he envilecido. ¿Por qué me he envilecido? Porque empiezo a actuar
para herir, empiezo a actuar para maltratar, empiezo a actuar para hacer que otros se sientan mal. Y cuando veo que los otros se sientan mal, no es que yo tampoco me sienta bien. No. No, porque no, definitivamente, a menos que esté enferma, ¿no? A menos que esté enferma y la venganza es dulce, muy dulce. Pero sin embargo, cuando empiezas a vengarte, te das cuenta que no es tan dulce como tú pensabas. Y que las cosas sí nos afectan, sí nos afectan. Nuestras relaciones interpersonales sí nos afectan. El asunto es que con mucha frecuencia, y con más frecuencia de la que nosotros nos imaginamos, hemos dejado pasar tantas cosas que cuando se unen todas, la carga es tan grande que entonces ya nos limitan, nos sobrepasan, nos superan. Sí, es que eso que usted acaba de mencionar creo que es importante recalcarlo. Es como eso que decimos que la gota que derramó el vaso. O sea, pasan situaciones y nosotros no somos capaces de hablar, de enfrentar, algunas veces por miedo, otras veces por inseguridad. Pero el no permitirme yo tocar esa situación de frente hace que aquello que hubiera podido ser una situación sencilla de resolver, poco a poco se vaya convirtiendo entonces en un verdadero problema. Y es ahí entonces cuando yo tengo que revisarme, tengo que mirarme y tengo que preguntarme qué pasa también interiormente conmigo. Sí, porque si no te revisas, el sufrimiento de tu hermano te puede primeramente, piensas que va a aliviar tu humillación, pero es que la humillación no se alivia haciendo sufrir a otro. Puede que se la quite por un pequeño momento, pero realmente no le va a resolver el problema. Sí, porque hay gente que dice, lo que pasa es que yo quiero que la justicia, en caso en que no es necesario que sea la justicia, en que yo quiero que la justicia haga algo, porque hay ocasiones en que la justicia tiene que hacer algo y entonces las personas por miedo no recurren a la justicia. Pero usted no recuerda esos casos, algunos de los que hemos atendido por ahí, que luego que la justicia hace su parte, que mete a la persona presa o algo por el estilo, la otra persona que estaba pidiendo justicia dice, ahora no siento nada, pensé que iba a sentir, que me iba a sentir aliviada, que iba a sentir alegría, que finalmente me iba a quitar ese dolor que tengo aquí. Finalmente no. Es que aunque la justicia haga lo que tiene que hacer, el perdón tienes que darlo tú. Lo tengo que dar yo, o sea, esa es parte mía. Esa es parte tuya. La justicia hace lo suyo y tú haces lo tuyo. Porque si tú no haces lo tuyo, de todas maneras, la herida o el resentimiento va a estar allí abierto. Y como consecuencia de esa herida, ese resentimiento allí abierto, pues vamos a estar nosotros a merced de nuestros sentimientos, de nuestros instintos, de nuestro dolor, de nuestra humillación, de nuestra vergüenza. Vamos a estar a expensas de todo ese sentir interior y todas esas enfermedades físicas, consecuencia de un trauma que no ha sido sanado. Y como no ha sido sanado, pues se mantiene. Y cuando se mantiene, vas a ir al médico y ojo, muchas veces te van a encontrar la enfermedad que tienes, porque recuerden que se aloja en alguna parte de nuestro cuerpo. Y como se aloja en alguna parte de nuestro cuerpo, pues se manifiesta físicamente y en ocasiones hay que operar. Y se operan y vuelve nuevamente y sale, y la operan y vuelve nuevamente y sale. Recuerdo uno de las situaciones en que estábamos nosotros viendo cómo se gestó, mire, cómo a través de la imaginación el Señor permite que se den ciertas cosas. ¿Y quién puede pensar que un cáncer se puede originar cuando a los 9 años el papá y la mamá le dicen al chiquillo que ya no van a vivir más juntos? Cuando a los 7 años el papá le dice a la chiquillo, ¿sabes qué? Me voy de la casa, y ve a la mamá llorando. ¿Quién va a pensar que a esa edad se está gestando un cáncer? Sin embargo, situaciones como esta, para las que no estábamos preparadas, ya empiezan a hacer que nuestro cuerpo empiece a resentirse, y más adelante entonces se dan las enfermedades, cáncer o lo que queramos llamarle. Y bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo les parece que se nos acabó el tiempo? Y entonces pues ya vamos a despedirnos, tomando en cuenta que, ¿cuántas veces debe perdonar? 70 veces 7. Y como el perdón es una aventura espiritual y humana, los esperamos la próxima semana aquí, el próximo lunes, aquí en Catequesis Viviente. Que el Señor los bendiga abundantemente.